ir al segundo mensaje y es llamados a conocerle. Una vez que Juan el Bautista, que es quien está aquí en la escena, está llamando al arrepentimiento, justo antes de que aparezca Jesús en escena, él está llamando al arrepentimiento. Y en este día vamos a estudiar cómo es que Jesús aparece en la escena de lo que está sucediendo ahí. Dije que en esta serie íbamos a ir como una semana completa que cuenta Juan. Así que vamos a empezar en el siguiente día, después de que Juan tiene este encuentro con los fariseos, con los levitas que habían enviado, los sacerdotes que habían enviado a preguntarle si él era el Cristo. Así que al siguiente día va a pasar esto, que es que Jesús se presenta ahí. Y entonces el llamado ahora es a conocerle, a reconocer a Jesús, cosa que el mundo en ese tiempo, mucha gente en ese tiempo no lo reconoció que era Dios, que era el Hijo de Dios. Y entonces hasta gritaron, ¿verdad? Crucifícale, crucifícale. Y no conocieron que era Dios el que estaba ahí. Así que después de que Dios nos ha confrontado por medio del llamado al arrepentimiento, y yo no sé si tú realmente te sientes confrontado con tu pecado, porque mucho del problema en nuestra vida es no reconocer que tenemos un problema, que no es problema, que no es enfermedad, se llama pecado y tienes una situación de pecaminosidad que te aleja de Dios. Ese es el problema. Y tú necesitas, yo necesito también día a día reconocerlo, pedirle perdón a Dios y salir de ahí. Así que yo me siento confrontado cada vez que abro mi Biblia y Dios dice algo ahí que yo no estoy haciendo, que lo estoy haciendo mal, que lo estoy haciendo en contra de su voluntad. Yo soy confrontado con la palabra de Dios y sinceramente me siento mal. Y voy y le pido perdón porque sentirse mal no es suficiente. No es suficiente. Judas se sintió mal, pero no fue suficiente. No fue suficiente. El Evangelio de Juan ahora nos va a llevar al centro mismo del Evangelio, que es encontrarte con Jesús. Encontrarte con Jesús. Así que no nos va a dejar simplemente con nuestro sentimiento de culpa o sentirnos condenados, no, tienes que encontrarte con Jesús para llegar a la salvación. Juan el Bautista entonces responde a estas preguntas: yo no soy el Cristo, yo soy alguien que clama en el desierto, prepara el camino al Señor. ¿Y cuál es preparar el camino al Señor? El llamado, arrepiéntanse, ¿ok? Y entonces el día de hoy va a señalar a Cristo Jesús, vamos a verlo el día de hoy. La introducción aquí es entonces la pregunta como introductoria para el tema el día de hoy es: ¿quién es Jesús y por qué vino? ¿Quién es Jesús y por qué vino? Todos los versículos anteriores pudieran responder esta pregunta, pero esa es la explicación que está dando Juan. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, ¿verdad? El mundo fue hecho por él y él en el mundo estaba, y entonces deja muy claramente quién es Jesús y a qué vino, ¿verdad? A los suyos vino, no lo recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de sangre, de carne, de varón, sino de Dios. Ya, y él está explicando ahí, lo puede explicar, pero ahora está pasando en la realidad y vamos a verlo el día de hoy en tres puntos principales. El Cordero de Dios, o sea, llamados a conocer a Jesús como el Cordero de Dios, como el Salvador del mundo y como el Hijo de Dios. Son los tres aspectos que tú debes reconocer en Jesús: que Jesús es el Cordero de Dios, que Jesús es el Salvador de tu mundo, de este mundo, y que Jesús es el Hijo de Dios. Así que vamos a ir uno por uno. ¿Listos? Vámonos recio aquí. Lo primero es reconocer que Jesús es el Cordero de Dios. Entonces dice nuestro pasaje aquí, que qué fue lo que pasó el siguiente día. Entonces, en el siguiente día, dice aquí Juan 1:29, o sea, después de esta confrontación que tiene con los sacerdotes, los levitas y demás, dice, el siguiente día
vio Juan a Jesús. Ya no tiene que explicar ni nada. Ahí está Jesús parado. Jesús venía a Juan el Bautista. Jesús que venía a él. Y Juan el Bautista lo reconoce e inmediatamente dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan está presentando a Jesús al grupo de personas que venían arrepentidas al río Jordán, y ahora les dice y señala a Jesús, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa palabra o esta frase así, el Cordero de Dios, tiene un significado tan profundo que escucharlo a un judío y decirle, Él es el Cordero de Dios, explotaba en su cabeza. Porque ellos entendían muy bien lo que Juan estaba diciendo. Esa declaración de el Cordero de Dios resume toda la Biblia que ellos tenían, todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Ese Cordero ya había sido anunciado desde Génesis y a través de los profetas. Ellos sabían que alguien tenía que morir en lugar de alguien por sus pecados. Desde el inicio de la historia, desde Génesis, se enseñó que el pecado tiene un costo real. ¿Cuál era el costo? El pago por el pecado. La muerte, ¿verdad? La muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es la muerte? Una separación. Cuando alguien se muere, hemos explicado aquí, ¿verdad? Alguien se muere, pues está ya separado de nosotros. No lo vamos a volver a ver aquí, por lo menos en este mundo, pues no lo vamos a volver a ver, ¿verdad? Está separado de nosotros. Cuando alguien muere en la relación, por ejemplo, amorosa, pues se nos murió el amor, ¿verdad? Y ya el otro se va con otra y aquí, ¿verdad? Se les murió el amor, dicen, ¿no? Entonces, es una separación cada vez que hablamos de morir. Entonces, ellos sabían que si alguien pecaba, tenía que morir. Dios le dijo a Adán, el día que comas del fruto de ese árbol, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo Adán? ¿Verdad? Le dio a su esposa, ¿verdad? Y en lugar de confrontar a su esposa y dejar que su esposa se muriera por pecadora, ¿verdad? Fue él también y comió. Es responsabilidad de cada quien, hermano. Y Dios fue con Adán y le dijo, ¿qué hiciste? No fue con Eva, ¿verdad? Pero le dice, ¿qué hiciste, verdad? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Claro que es una pregunta retórica porque Dios sabe todo, no es que Dios no supiera. Igual cuando le pregunta, ¿dónde estás tú? Es una pregunta retórica, Dios sabe dónde está. Lo que quiere es que Adán reconozca dónde está. Es el primer llamado al arrepentimiento y vuelve a pasar el mismo patrón. ¿Dónde estás tú? Comiste del árbol que te dije que no comieras. Y ahí se debieron arrepentir ellos. Pecado contra ti. Bueno, yo no leo eso en mi Biblia. Pero alguien tenía que morir, ¿verdad? Desde el inicio de la historia, Dios enseñó que el pecado tiene un costo real, la muerte, la separación eterna. ¿Tú quieres estar separado de Dios eternamente? Pregunta. Espero que no, porque eso debe preocuparte. Es la verdad. Un día vas a morir físicamente aquí y vas a llegar a la presencia de Dios. No es que se acaba todo, que reencarnas en una vaca o algo así. Vas a morir y vas a estar en la presencia de Dios. ¿Y qué vas a decir ahí? Tienes que llegar ahí arreglado el asunto. Alguien debe morir por ti. Ese es el Cordero de Dios que muere en tu lugar y restaura tu vida, te regresa a la vida, a esa relación con Dios. Pero la Biblia es muy clara a través de todo el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, remisión de los pecados, que se paguen pues por los pecados. Después de la caída, Adán y Eva intentaron que cubrir su vergüenza, ¿verdad? Se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron cuando estaban desnudos y no se avergonzaban. Y ahora fueron por hojas, y se cubrieron, ¿verdad? Y se cubrieron con hojas. ¿Fue suficiente? No. Dice la palabra de Dios que cuando ellos iban saliendo ahí
del jardín del Edén, ¿verdad? Dios, Jehová Dios, le hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, un animal tuvo que derramar su sangre inocente para cubrir el pecado de Adán y Eva. ¿Te das cuenta desde ahí? En teología esto se llama el protoevangelio, cuando les dice también que de su simiente de Adán y Eva vendría el que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Está hablando de la cruz de Cristo Jesús muriendo en nuestro lugar para el perdón de pecados. Y con este acto de cubrir con pieles la desnudez de Adán y Eva, que por cierto, no sé si tú te has dado cuenta, pero somos el único ser vivo que se viste. Digo, a mi perrita a veces le pongo su suéter ahorita porque está el frío, ¿verdad? Pero ella no va a la plaza, ¿verdad? A comprarse ropa y así. Eso es porque nosotros se las ponemos, pero ningún animal se cubre su desnudez más que el ser humano. ¿Es interesante? Tiene su porqué, hermanos. No es porque nada más no tienes vello como los monos. Alguien escribió un libro que se llama así, El mono desnudo, hablando de esto, ¿verdad? Entonces, esa cobertura implica la muerte de un sustituto inocente. Desde el Edén quedó establecido ese principio. Hebreos 9, 18 al 22 dice, de donde ni aún el primer pacto, este pacto con Moisés fue instituido sin sangre. Aún en la ley de Moisés, Dios estableció la muerte de corderos para pagar el pecado. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y la sangre, ¿verdad? Y roció él mismo el libro y roció al pueblo con la sangre, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo, dice Hebreos, es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay pago por el pecado, remisión por el pecado, pago por el pecado. Dios no pasó por alto nunca el pecado. Dios no lo pasa por alto nunca. Alguien tiene que morir. ¿Quieres morir tú? ¿Separado de Dios por la eternidad? ¿O vamos a tomar a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió en nuestro lugar? Ese fue el Cordero ofrecido. Está el Cordero anunciado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto, en su sangre ahora, no en la sangre de corderos, sino en la sangre de Cristo. Hay un nuevo pacto, por eso se llama así. El Cordero ofrecido ahí reafirmó esa provisión que Dios hizo. Tú no podías pagar por los pecados de nadie, ni por los tuyos. Vas a estar por la eternidad pagando tus pecados en el infierno. Pero Cristo Jesús vino y pagó conforme a lo que se debía, por gracia nada más. Dice, hay un pasaje en especial en Génesis 22, lo veíamos ayer con el grupo de los jóvenes. Dice que habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío, es un jovencito de 12, 13 años, y le dijo, heme aquí, hijo mío, le dice Abraham, y le dice, pues yo veo el fuego, veo la leña, veo que vas a ofrecer un sacrificio. Ya tengo 12, 13 años, se me hace que nos falta algo, ¿no, papá? No falta un cordero, no faltará un cordero. Y le dijo Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo. Pero tú sabes qué fue lo que Dios le pidió a Abraham, ¿verdad? Dijo, entrégame a tu hijo en holocausto, a tu hijo, a tu único, al que amas. Y fue, lo veíamos ayer, una prueba
pero también es Dios proveyendo lo que tú no podías, lo que más te hacía falta y no podías obtener, un Salvador. Y justo cuando Abraham alza el cuchillo y le va a degollar a su hijo, un ángel lo detiene. Y le dice, no, no lo hagas porque ya sé que crees en Dios, ¿verdad? Y hace un pacto Dios con Abraham ahí. Y él voltea así, ¿y qué hay entre las ramas? ¿Te acuerdas? Un cordero entre las ramas agarrado ahí por los cuernos. Dios le proveyó un cordero y quitó a su hijo porque ya lo había hasta amarrado. Lee bien el pasaje, ya está amarrado Isaac, ¿verdad? Y entonces ya lo desata, pues, no te creas, hijo, ya, pues, anda. Y agarra el cordero, ¿verdad? Tráete ese corderito, mijo. Te asustaste, ¿verdad? Tráete ese corderito, ¿eh? No, hombre, él estaba, porque Abraham, hermanos, tenía la fe suficiente para creer en Dios, que si lo mataba, Dios era poderoso para regresarle a su hijo de la muerte, dice Hebreos también. Es la fe que debemos de tener y confiar en la provisión de Dios, que Él provee lo que más tú necesitas, lo que más tú necesitabas, un cordero que muriera en tu lugar. Generación tras generación el sistema de sacrificio se estableció. En Levítico leemos, Levítico 17:11, la vida de la carne en la sangre está y yo la he dado para hacer expiación. Tú cada vez que leas palabras en la Biblia que no entiendas, puedes ir a un diccionario, puedes googlearlo, puedes ponerle en Google. Define expiación. Te va a contestar efecto de expiar. Ay, entonces, como que viendo así, ¿no? No, eso es espiar. Esto es con X. Expiar. Entonces le pones, Google, por favor, ¿verdad? Dime exactamente, define expiar. Y él te va a decir, es pagar por algo. Haces expiación por eso. Es el pago. Y entonces, para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación de la persona. Y aquí está la profecía. La profecía está en Isaías 53, versículo 7. Dice, angustiado él, está hablando de Jesús, y afligido, cuando está yendo a la cruz, no abrió su boca. ¿Cómo qué? Como un cordero. Fue llevado al matadero. ¿Has visto los corderitos? Ahora andan muy de moda en TikTok y así. Bien bonitos así, corderitos chiquitos, mini toyo, ¿qué serán? ¿Verdad? Y hasta gente que los compra de mascotas, los trae ahí. ¿Sí los han visto? No? Nada más a mí me aparece. Ok. Como un corderito, dice, fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Has visto a las ovejas cuando le están quitando la lana? Bien tranquilas. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todas estas, hermanos, son profecías de lo que Jesús representa como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice más abajo Hebreos 9, 27 y 28, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, los pecados de aquellos que ponen su confianza en Él. Y aparecerá por segunda vez, esa es nuestra esperanza, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ya no viene a perdonar pecados, sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan en Él, para salvar a los que le esperan. ¿Tú esperas a Jesús? ¿Has tomado al Cordero de Dios como un sustituto tuyo? Y se toma una sola vez y para siempre. Es lo que acabamos de leer. 1 Corintios 5:7 dice, límpiense pues. Si entendemos todo esto, hermanos, limpiémonos. Limpiémonos. Hagamos el esfuerzo por lo menos. Demos la lucha, demos la batalla de salir de nuestra condición de pecado. Si Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer, ¿quieres que Cristo venga otra vez y muera por ti en tu lugar otra vez en la cruz?
¿Cuántas veces necesitará morir Jesús en la cruz? Una sola vez por el pecado de todos. Así que dice 1 Corintios 5:7, límpiense pues de la vieja levadura. La levadura siempre figura el pecado. Y entonces, quítense la vieja levadura. Entiende que eso ya debió haber quedado en el pasado. En el pasado. Déjalo donde corresponde, en el pasado, como un testimonio de dónde te sacó Dios. No sigas en él. Tienes el poder para hacerlo. No sigas en él. Límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura, como de verdad son. Porque nuestra Pascua, ese momento donde sacrificaron el Cordero, que es la Pascua, que es Cristo, dice, ya fue sacrificada por nosotros, en nuestro lugar. Eso es importante, hermanos. Desde el Edén hasta la cruz, que ahorita hicimos el recorrido rápido, se ha mostrado que el pecado solo puede ser quitado por el sacrificio que Dios mismo, que Él mismo provee. Hoy, ese sacrificio tiene un nombre, el Cordero de Dios, Jesucristo. Amén. Amén. Aprópiate de esa verdad. Aprópiate de esa verdad. No tienes por qué estar angustiado, triste, sin esperanza, sin nada que pienses hacia el futuro, desesperado, derribado, derrotado o derrotada. No estés así. Dios te ha llamado a una nueva vida en Cristo. Ahora, Dios no solo proveyó el sacrificio y ya nos dejó solos, no, también aseguró que su identidad fuera claramente revelada. Vamos aquí a nuestro segundo punto. Yo me arrepiento, reconozco a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero yo tengo que aplicar esa verdad a mi vida. Yo tengo que aplicar esa verdad a mi vida como mi Salvador, como mi Señor y mi Salvador. Yo tengo que aplicarlo a mi vida. Entonces, vemos que dice Juan, porque Juan dice, aquí el Cordero de Dios. Y se ve hasta como sorprendido. Yo no sé si lees esta parte y te has preguntado, yo me he preguntado cuando estoy leyendo la Biblia, ¿por qué Juan se sorprende y dice, mira, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque si recuerdas, Jesús y Juan eran primos. Primos, hermanos. Seguramente, no lo cuenta la Biblia, pero seguramente ellos se frecuentaban, porque esa vez María fue a visitar a y llega ahí con esta Elizabeth, y entonces, que es la mamá de Juan el Bautista, y está Elizabeth embarazada de Juan el Bautista, y entonces María está embarazada de Jesús, y se ven las dos, y el niño salta en el vientre, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa historia? Y entonces, seguramente se frecuentaron, a lo mejor crecieron juntos, no sabemos. La Biblia no nos cuenta nada acerca de eso. Pero lo que sucede en este momento es una revelación, una iluminación en la mente de Juan el Bautista, porque él sabe que está preparando el camino para alguien que va a venir, pero él no sabe que es Jesús, su primo. En ese momento que lo ve, él recibe esta iluminación, esta revelación de que Jesús es el Cordero de Dios, al cual él está preparando el camino. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo leo en mi Biblia, hermanos. Nadie me lo contó. Juan 1:30 al 33. Este es aquel, ¿verdad? El Cordero de Dios. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era Dios, ¿verdad? Porque era primero que yo, y yo no le conocía. O sea, no lo había reconocido que él era. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Perdón, repetí el 31, 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Te acuerdas un poquito más la escena en Mateo? Que el cielo se abre, se escucha una voz, este es mi Hijo amado, y viene el Espíritu Santo como paloma sobre él. Juan se dio cuenta ahí
que el que tenía ahí y lo iba a bautizar y todo, era el mismo Hijo de Dios. Ahí se le revela a él. Dice, porque él me dijo, ¿verdad? Que el que vea que el Espíritu Santo desciende del cielo como paloma y permanece sobre él, pues él es. Y dice otra vez, y yo no le conocía. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y se le revela a Juan. Yo no sé si para ti esto ha pasado, pero para mí, cuando yo recibí a Cristo, esto fue muy claro. Porque me hablaron de mi pecado, me dijeron, me advirtieron. Cuando ando yo, les he contado mi testimonio en las drogas, el alcohol y en la calle asaltando gente a los 17 años. Y me pican el pulmón con una navaja y estoy a punto de morir. Y entonces yo recordé todo lo que mi amiga que me había compartido de Cristo me decía. Y entonces yo me arrepentí de lo malo que era. Pero yo no conocía a Jesús. Eso pasó un domingo, el miércoles estaba yo en la iglesia. Del miedo, yo creo. Y pero ese día, hermanos, ese miércoles, 1 de septiembre de 1991, yo entendí, no sé cómo explicarlo, hermanos, pero se te abre la mente así, dices, wow, Cristo me salvó, Cristo murió por mí. Y se hace muy claro en tu vida, muy evidente en tu vida, esa revelación de Cristo Jesús. Juan deja claro que el conocimiento de Cristo como el Mesías, como el Salvador, siempre depende de que Dios nos ilumine, Dios nos abra la mente, nos abra los ojos para conocer a Dios, para que tú entiendas que es lo único que tú necesitas en esta vida. Y está disponible para ti. Esa es la manera en que Dios se da a conocer. Siempre Dios se dio a conocer. Dios se ha dado a conocer desde el Antiguo Testamento. Vamos a hacer este recorrido rápido aquí también. Desde los primeros libros de la Biblia, Dios toma la iniciativa siempre para revelarse a diferentes personas. Entonces tú vas leyendo y Dios se revela, por ejemplo, con Adán, pues se lo creó, ¿verdad? Pues es el primero que ve Adán. Y Adán y Dios tienen esta relación ahí en el jardín del Edén sin problema. Lo podía estar ahí con él, ¿verdad? Pero vas pasando más adelante en la lectura del Génesis, por ejemplo, y encuentras de repente a Enoc, que Enoc caminó con Dios, ¿verdad? Y Dios se le reveló a Enoc. Y vamos así avanzando y ves a Noé de repente hablando con Dios y Dios le revela a él. Noé haya gracia delante de Dios, etcétera, etcétera. Más adelante ves a Dios hablándole a Abraham. Abraham que está todavía sin H, o sea, no conocía a Dios. La H es cuando conoce de Dios. Pero a Abraham le dice Dios, se le aparece ahí, se le revela como Dios a Abraham. Y Abraham está viviendo en una tierra donde tenían otros dioses paganos, su familia lo hacía igual. Y Dios se le revela a Abraham. ¿Por qué no se le reveló a otros de su tiempo, como a Murabi? ¿Son del tiempo de Abraham? No, fue con Abraham. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Dios hace un pacto con Abraham. Vente conmigo. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó y dice que salió sin saber a dónde iba. Él entendió que era Dios quien le estaba pidiendo esto. Más adelante en la historia, Dios se le revela a Moisés en una zarza ardiente, ¿te acuerdas? Moisés anda huyendo, no tiene ya sentido su vida, consiguió un trabajo, consiguió una esposa, perdió todo lo que él sabía de Dios por muchos años y Dios se le revela a Moisés, ¿verdad? Y le dice en Éxodo 3:6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y lo envía con una misión. Dios llama a Samuel desde la niñez y se le revela también, tanto que Samuel no entiende quién le está hablando. Él escucha, ¿verdad? Samuel, Samuel.
y cree que es ¿cómo se llamaba? Elí, el sacerdote, ¿verdad? Y va a la cama de Elí. Elí, ¿qué pasó? Y Elí, ¿te queda? Duérmete, muchacho. ¿Verdad? Y va y se vuelve a dormir y Dios le vuelve a hablar. Samuel, Samuel. Ay, señor. Ahí se para Elí. Era un jovencito también. Y se para Elí, Samuel, y va con Elí. ¿Qué pasó, Elí? Ay, que te duermas. Y Elí que conoce de Dios, entiende que es Dios quien le está hablando. Y le dice, mira, Samuel, cuando vuelvas a escuchar que alguien te habla así, dile, heme aquí. Y Dios te va a hablar. Y empieza una relación, porque Samuel se vuelve profeta de Dios. Dios se revela a las personas. Todo el Antiguo Testamento, podríamos estar aquí toda la tarde, uno tras otro. Dice, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo, habla porque tu siervo oye. Ahora, ¿sigue pasando esto? Claro, en el Nuevo Testamento Dios se sigue revelando a diferentes personas. En el Nuevo Testamento la revelación alcanza incluso su punto más alto en Jesucristo, revelándose como Dios mismo a diferentes personas. Podríamos hacer una lista enorme. Yo tuve que elegir algunos por cuestiones de tiempo. Uno clásico es Felipe. Felipe halla a Natanael, Felipe y Natanael. Felipe halla a Natanael y le dijo, oye, Natanael, fíjate que hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, ya encontramos al Mesías. Es Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael, un poco de Nazaret va a salir algo bueno, ¿verdad? Y entonces tú sabes la historia, Jesús llega con Natanael y le dice, mira, aquí hay un varón entregado a Dios, y le dice, ¿de dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Natanael dice, este es el Mesías. Ya, nada más porque te dije que te había visto cuando estabas en la higuera, mayores cosas que estas verás. Y Jesús se le revela a Natanael como el Mesías, como a todos los demás discípulos. Incluso hay un momento en especial con Pedro, porque Jesús les dice, pues la gente, ¿qué dice de mí? Les pregunta Jesús. Dice, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres hasta Juan el Bautista, porque a Juan el Bautista lo habían matado, que reencarnaba ahí Juan el Bautista. ¿Y ustedes qué dicen? Y ya sabes, ¿no? Siempre hay un Pedro, y Pedro se adelanta a hablar antes que todos, y responde Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo lo sé claramente. ¿Y Jesús qué le dijo? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no, esto que me estás diciendo, no te lo reveló carne ni sangre, no lo escuchaste de un predicador, no lo leíste en un libro, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. ¿Sí es claro? Es claro cómo Dios se está revelando constantemente a las personas. Finalmente, Cristo también se revela soberanamente a Pablo en el camino a Damasco. Y Pablo se cae, no sabemos si del caballo, del burro, del carro, de dónde, de caminar, no sabemos, ¿verdad? Pero Pablo cae en tierra, escucha una voz, él solamente escucha la voz, los demás ven la luz, todos se caen, y Pablo tiene esta conversación con Jesús. Y Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es darte de sentones contra el aguijón, ¿verdad? Cosas contra el aguijón. ¿Y quién eres, verdad? Pues yo soy Jesús, al que tú persigues. Por cierto, estaba persiguiendo a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y le dice, levántate porque es necesario que tú testifiques de mí en presencia de muchos. Y tiene esa revelación de Dios. Entonces, cuando Pablo está hablando de eso que le pasó, está contando su testimonio y dice esto, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia,
revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. No fui con los apóstoles, no fui con Santiago, con Juan, no fui con Pedro, no fui con ellos. Dice, este evangelio que yo recibí, lo recibí de Cristo Jesús. Nadie me lo contó. La revelación fue directa a Él. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Bueno, es necesario que tú conozcas a Cristo Jesús en lo personal, en lo particular. Tú necesitas tener este encuentro con Jesús. Este encuentro con Jesús. La misma gracia que reveló a Cristo, a los patriarcas en el Antiguo Testamento, a los profetas 1000 veces, a Juan el Bautista, a los apóstoles, sigue revelándose hoy a cada uno de nosotros que somos pecadores. Pero si tú estás hoy aquí y entiendes quién es Cristo Jesús, que Él murió en tu lugar y tienes esta revelación de Dios, de Cristo como Dios, eso es la gracia de Dios y la salvación que viene en Él. El reconocimiento de Jesucristo siempre ocurre cuando Dios decide darse a conocer. Abre los ojos del corazón para ver al Salvador que Él ha enviado. Amén. Ahora, no esperes tener un sueño, una visión, que se te aparezca, ¿verdad? Gente que de repente se me apareció la Virgen en una tortilla, ¿verdad? Porque se medio quemó así yo entiendo que a veces uno pone su fe en cualquier cosa, hermanos, y que nadie te ha explicado, ¿verdad? Lo entiendo y nos da tristeza y pena porque la verdad es que eso es una mentira, es un engaño para alejarte de la verdad. Es un problema. Tú necesitas de verdad tener este encuentro con Dios y el único encuentro con Dios lo vas a tener en este libro. Necesitas abrir las páginas de la Biblia, que alguien te lea la Biblia, que te explique la Biblia y estos pasajes que estoy explicando para que tú veas a Dios, veas a tu Salvador en Jesucristo. Mi tercer punto aquí es conocer a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, no es cualquier persona, no es cualquier profeta, no es cualquier maestro, filósofo, ¿verdad? Por muchos años negaron la existencia real de Cristo Jesús, que no había documentos históricos de que Jesús anduvo entre nosotros. Bueno, hay más testimonios de Jesús en nosotros que de Sócrates, que de Platón. Pero si crees que Sócrates y Platón existieron, ¿verdad? Hay más evidencias históricas, pero más allá de las evidencias históricas, tú necesitas la revelación de Jesucristo. Y dice, por último, aquí Juan el Bautista, Juan 1:34, dice Juan el Bautista, y yo le vi, nadie me lo contó, yo con estos ojos, yo lo vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. No es cualquier persona, es Dios encarnado, dijimos el otro día, Dios hecho hombre. Esta confesión de que Jesús es el Hijo de Dios resume todo el mensaje del Evangelio. El Cordero que quita el pecado del mundo es el Hijo de Dios que murió y dio su vida por ti. Por eso el mismo Juan dice en 1 Juan, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados igual hijos de Dios. Nos ama tanto, hermanos. Yo no sé si tú te detienes a pensar en eso. Dios te ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él es el Hijo, entonces, prometido. Dios anunció que el Rey y Salvador sería llamado su Hijo. En las profecías, hermanos. Por eso cuando Juan el Bautista está diciendo, Él es el Hijo de Dios, ellos entienden muy bien porque conocían el Antiguo Testamento. Dice, por ejemplo, el Salmos 2,
versículo 7. Yo, dice Jesús, dijo Dios, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y ellos saben de quién está hablando aquí el salmista. Está hablando de ese Mesías que vendría, de ese hijo de Dios que vendría. Ese título habla de una relación única, como de un padre con un hijo, un buen padre con un hijo. De autoridad también, sí. De ceder el reino también, porque Dios es dueño de todo y Jesús ahora es Rey de reyes y Señor de señores, de ese reino establecido por Dios. Ahí estamos tú y yo. Ese título habla de esa relación única entre Dios el Padre, Dios el Hijo y nosotros. Y ese Hijo fue revelado ahí en el río Jordán. Yo hablé la vez pasada del río Jordán, hermanos, y lo que simboliza el río Jordán para nuestras vidas. Necesitamos pasar por el río Jordán. Muchos de los que estamos hoy aquí, lo digo porque sé sus historias, hermanos, como pastor. No las voy a contar, tranquilos. Necesitamos cruzar el río Jordán, ser bautizados en Cristo Jesús, reconocerle como Señor y Salvador. No solamente ser bautizados por agua, como Juan el Bautista lo hacía. Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hacer el cambio en ti. No vas a necesitar nada más. El Espíritu Santo hace en ti esta conexión con Dios que te hace llamarlo Padre, Papito, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Te hace esa identificación, es un adelanto del cielo. Todo eso es el Espíritu Santo que está ahora en ti. Te da la fortaleza, te da la fe para creer en las verdades de Dios. Te da la fe para salir de tu situación, para confiar en Dios, para descansar en Él, independientemente de lo que pase en tu vida. Y la fortaleza en especial para vencer el pecado y la muerte. Y luego desarrollar en ti, poco a poco, tampoco estoy diciendo que es de la noche a la mañana, poco a poco desarrollar en ti el carácter de Cristo hasta que te parezcas a Jesús. Y entonces nace en ti ese amor incondicional que debes de tener. Nace en ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese gozo que no depende de las circunstancias. La paciencia que necesitas para aguantar en la espera cuando Dios te dice aún no. La bondad que debemos mostrar a este mundo, la misericordia y algo bien especial para cada uno de nosotros, el dominio propio, decirle que no a tus malos hábitos, a tus pecados. Todo eso hace el Espíritu Santo. Necesitamos cruzar el Jordán y ser bautizados por Jesús. Dice, hubo varias revelaciones de esto. Ya te hablé de esta, Mateo 3:17. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él es mi Hijo. El apóstol Pablo proclamó a Cristo como Hijo de Dios al inicio de su ministerio. ¿Te acuerdas? Se convierte, es Hechos 9. En Hechos 9 le pasa esto a Pablo de que se cae y ve la luz, escucha la voz, etc. Y dice, enseguida, Hechos 9:20, enseguida, Pablo que andaba persiguiendo cristianos y matando cristianos, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas de los judíos, diciendo que el Cristo, era el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios. Reconocer a Jesús como Hijo de Dios implica recibir a Cristo. No es simplemente una oración que alguien hizo. Insistimos en eso, hermanos, porque te puedes hasta engañar de porque hiciste una oración un día, pues ya eres salvo, entonces vas a andar en tu vida aquí, en esta tierra, como cualquiera. No es así. Esto que estoy hablando es recibir a Cristo. Reconocerle como el Hijo de Dios, como el Cordero que quita el pecado del mundo, como tu Señor y tu Salvador. ¿Estamos claros ahí? Es importante entenderlo. El Cordero
que quita el pecado, es el Hijo de Dios, declarado por el Padre, confesado por los apóstoles, proclamado para salvación a todo aquel que cree. El llamado entonces, porque esto está muy padre, ¿verdad? ¿No? Qué padre experiencia tuvo Juan el Bautista ahí. Y todos los que nos contaste, bien padre para ellos, ¿verdad? Y yo. Bueno, en mi vida se aplicó todo esto, un día. Cada día sigo recordándome el Evangelio y de dónde me sacó Dios. Cada día. Y por lo que Él hizo en la cruz y ser el Cordero que quitó mi pecado, yo le entregué mi vida a Él. Se la entregué completa, hermanos. Todo. Todo lo que tengo se lo di. Eso es recibir a Cristo. El llamado entonces no es solamente a arrepentirse, sino a creer y a rendir tu vida a los pies de Cristo. Y ese es el llamado para cada uno de los que estamos aquí. Lo hayas hecho un día, necesitamos recordarlo. O si nunca lo has hecho, este puede ser el día de tu salvación. Amén. Necesitamos reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Dónde puedo saber más de Él? Aprecia tu Biblia, hermano. Apréciala. Yo sé que ahora, pues, la inteligencia artificial te puede ayudar según, ¿verdad? Tienes que tener cuidado. Porque la inteligencia artificial, pues, es artificial, no es inteligente. O sea, sola por sí sola no es inteligente. Se equivoca muchas veces. Y entonces tú le puedes poner ahí al ChatGPT lo que quieras y el ChatGPT con sus algoritmos responderte lo que quiere. Lo que piensa que es una buena respuesta para ti y nunca da la misma respuesta a las personas. Entonces ten cuidado. No hay nada como que tú vayas a la palabra de Dios. Nada te va a sustituir ir a la palabra de Dios, exponerte a ella y que Dios se revele ahí a ti. ¿Me estoy explicando? Necesitamos eso, hermanos. Necesitamos eso para poder rendir nuestras vidas. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte, dar like y compartir con otros este video. Nos gustaría bastante que nos visites cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.